este ha sido uno de los capítulos y uno de los textos bastante complejos y complicados de tratar. Y generalmente en las iglesias o quienes exponen la palabra han tratado de obviar, y le voy a ser honesto, siempre he tratado de obviar. Como predicador he tratado de obviar. ¿Para qué? Para no tocar esos hilos sensitivos, ya que existe doble vía, unos que sí, otros que no. Y en realidad la Escritura lo que dice, dice. Lo que dice, dice. Pero nunca te olvides, amado hermano, que un solo texto no es verdad, sino la suma de su palabra, eso es verdad. Porque solamente un solo versículo o un solo capítulo no puede ser veraz. Por eso Dios entregó 66 libros en la Escritura para que el contexto de los 66 libros alumbren a todo texto escrito. Un solo versículo no es verdad, a menos que esté en su contexto. Esa es la norma de la Escritura. Porque si no fuera así, Dios hubiese entregado textos como versos por separado. Pero no, la Biblia es un cuerpo. Es un cuerpo completo, la Escritura, que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se complementa para entregar un solo mensaje a la iglesia del Señor. Bien, entonces, ha habido una controversia en esta parte de la palabra de Dios. Muchos hermanos de manera sincera creen que deben aplicar el velo en la iglesia para las mujeres como un mandamiento de parte de Dios. Por otro lado, existe también hombres sinceros, hombres de Dios sinceros, que también enseñan y comparten la palabra mencionando de que eso no era para la iglesia del Señor, sino solamente era un momento que Pablo quiso aplicarlo en ese instante a la iglesia de Éfeso. Pero en realidad, ¿qué es lo que es? ¿Cuál de las dos corrientes deberíamos nosotros hacer caso? Ninguna de las dos. Deberíamos nosotros ir a la Escritura y dejar que la Escritura mismo sea la que nos alumbre al respecto de este tema. Siempre teniendo presente siempre de que para compartir la Escritura o la palabra o cualquier tema, nosotros debemos abordar siempre en el contexto de la historia, en el contexto de la cultura, porque a quiénes fue que Pablo explicó eso y quién era en este caso Corinto, una ciudad. Tenemos que conocer a quiénes eran Corinto, quiénes eran esa ciudad, de qué manera, cómo era y qué Dios había que gobernaba esa ciudad, ese país. Entonces, todo eso debemos nosotros escudriñar, estudiar para poder explicar, ya que nosotros en nuestro medio, en Occidente sobre todo, y con la cultura que nosotros tenemos, no va a hilar y no va a complementarse. Por eso es importante mirar y conocer al respecto. También recordemos que las epístolas de Pablo, eso fue escrito en los primeros siglos de la era evangélica. Por tanto, debemos transportarnos hacia allá para lograr entender por qué razón Pablo dijo lo que dijo y por qué razón habló lo que habló. ¿Sí me hago entender? Entonces, han pasado ya más de 2000 años hasta donde nos encontramos y ese mensaje está siendo veraz aún todavía para nosotros y todo eso vamos a mirar en este momento. Pero ahora, ustedes leyeron junto conmigo todos los versículos, 15 versículos dimos lectura. Puntualicemos algo que se sostiene por la misma Biblia. Pablo en ningún lado, en ninguno de los versículos, Pablo dice que la mujer que no use el velo está pecando y ofendiendo a Dios. Usted puede revisarlo ahí, no dice Pablo eso. Dice que está ofendiendo a su marido, pero no está ofendiendo a Dios. No dice que está pecando, sino que está ofendiendo a Dios. Usted puede leerlo de manera, una y otra vez puede leerlo, porque eso es lo que Pablo categóricamente menciona. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está tratando de decir? ¿O qué es lo que verdaderamente dice en ese capítulo en cuanto al tema del velo en la mujer? No se olviden, hermanos queridos, que hay una regla de la hermenéutica que menciona que los textos oscuros que no son entendibles debemos alumbrarlos con textos más claros.
porque no podemos alumbrar los textos oscuros con otros textos oscuros. Por lo tanto, otra de las cosas también, acerca del velo, usted no va a encontrar en ninguna otra parte de la Biblia más que hable en cuanto a este tema que Pablo habla. No hay. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. El único lugar donde habla acerca del velo es aquí. Entonces, si es aquí donde Pablo habla acerca del velo en la mujer, ¿por qué razón dijo solamente aquí? En todas las cartas paulinas, Pablo no menciona tal cosa. No lo repite otra vez, porque Pablo tenía la característica de repetir una y otra vez. Pero ¿por qué razón no lo ha hecho? Habrá alguna razón. Entonces, empecemos. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 2. Vamos a ir paso a paso los textos y vamos a ir revisando en contexto. Había algo que los de Corinto no estaban considerando. Era una iglesia en Corinto que no estaban considerando en la fe que ellos profesaban. Por eso el apóstol Pablo se ve obligado en hacer una corrección y aconsejar, escucha con atención, a los esposos de la iglesia de Corinto. Esta es una amonestación a los esposos, a la mujer que tiene marido, no a la mujer soltera, punto 1. Es a los esposos. Y todo estaba bien. Dice, os alabo hermanos, el versículo 2, os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Eso qué quiere decir? En el antesala, que lo que Pablo mandaba la carta, los de Corinto que decían, Señor, sí Señor, gracias Señor, y hacían caso. Por eso dice, os alabo porque ustedes están pendientes siempre de mis cartas. Me hacen caso cuando yo les escribo, les amonesto, ustedes están pendientes. Yo les aplaudo, dice, ustedes son una buena iglesia. Y Corinto no era una iglesia tan fácil, era bastante complicada y bastante difícil. Pero yo les aplaudo porque ustedes me hacen caso, dice. Pero hay algo en que ustedes están fallando. Hay algo que ustedes no están haciendo bien. Y eso ha llegado a mis oídos y aquí les mando esta carta para que ustedes entiendan que deben corregirse en ese algo. ¿Cuál era ese algo? Versículo 3. Y ahí dice, pero quiero que sepáis. Quiero que sepáis. Al momento que Pablo dice quiero que sepáis, eso quiere decir que ellos no lo sabían. ¿No es cierto? No lo sabían, estaban ignorando. Y por lo tanto, cuando una persona ignora algo, actúa y hace cualquier cosa bajo la ignorancia pensando que está haciendo ¿qué? Pensando que está haciendo bien. Entonces, había una costumbre en la iglesia de Corinto que estaban practicando todo eso, pensando que estaba bien, pero en realidad eso no estaba bien. Y Pablo ahora manda una carta y dice, todo lo hacen bien, pero hay algo que ustedes no saben. Quiero que sepáis que, y ahí viene, dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Mis amados hermanos, si usted está leyendo esta carta, automáticamente en su corazón y en su mente, ¿qué es lo que le viene a la cabeza en este instante que Pablo quiere que tú sepas? ¿Qué es lo que Pablo quiere que tú sepas? El inicio de la carta, el encabezado de la carta, dice, muchachos, ustedes lo han hecho bien, son excelentes, hacen caso, está todo bien, pero hace falta que ustedes hagan algo que ustedes no saben. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Automáticamente, ¿sabes qué es eso? Lo que Pablo quiere que la iglesia se entere es la línea de autoridad que Dios ha establecido. Cosa que la iglesia de Corinto no lo estaban considerando. Hermanos, hay una línea de autoridad. Hay una línea de autoridad y hay una línea de sujeción. Ustedes, iglesia de Corinto, todo están haciendo conforme a lo que yo les he ordenado, pero ustedes están ignorando de que existe una línea de autoridad y existe una línea de sujeción. Y por no entender esa línea de autoridad y línea de sujeción, ustedes están cometiendo errores que más adelante va a llamarle la atención. Pero quiero que sepan en primer lugar, hay una línea de autoridad.
¿Y cuál es esa línea de autoridad? Dios en primer lugar, en segundo lugar, dígalo conmigo, en segundo lugar, Cristo, en tercer lugar, el hombre, en cuarto lugar, la mujer. Y dice Pablo, eso no lo vayan a olvidar. Pero ¿qué sucedía en Corinto entonces? Había una mezcla de estos roles. Quizás entre Dios y Cristo, eso está claro, o quizás tenían un problema allí. Y entre Cristo y el hombre, quizás tenían un problema allí. Pero lo que sí está seguro, de acuerdo a la carta que Pablo envía, es que había un problema entre la línea de autoridad y sujeción de la mujer hacia el hombre. Había un problema allí. Y eso es lo que quiere hacer referencia Pablo. Por lo tanto, el capítulo 11 de Primera de Corintios, todos esos 16 versículos que nosotros hemos leído hoy, 15 lo leímos ahora, todos esos versículos están relacionados a la línea de autoridad y sujeción. Y te voy a mostrar paso a paso. O sea, lo que Pablo quiere decir es que, hermanos de la iglesia de Corinto, ustedes tienen que entender que existe un orden que Dios ha establecido. Y ese orden no puede ser violentado. Y en ese orden Dios está en primer lugar como cabeza de Cristo. Cristo está en segundo lugar en ese orden. Y luego Cristo es en primer lugar sobre el varón. Y luego el varón está en primer lugar sobre la mujer. Y la mujer está diciendo, o sea que nosotros somos la última rueda. ¿Sí? Pero recuerda que sin una rueda no puede caminar, ¿eh? O no puede rodar. Bien, entonces todo se trata de autoridad. ¿Qué significa cabeza? Cabeza es sinónimo de ¿qué? De autoridad. ¿Sí? Quien se considere cuerpo de esa cabeza necesariamente debe sujetarse a la autoridad de esa cabeza inmediata. Y para un ejemplo, ve conmigo a la escritura, a Juan 6:38, por favor. Vete conmigo a Juan capítulo 6, versículo 38. Yo les voy a sugerir a los esposos que estén pendientes que sus esposas no se distraigan, porque aquí a usted le va a convenir esposo. Se lo recomiendo. Se lo recomiendo. Porque la esposa, si tú empiezas a dormir, ella va a pasarte la mano en la cabeza para que duermas, porque sabe que no necesitas conocer esto. Ok, y tu esposa necesitas conocer esto para que puedas orientar a tus hijos. Vamos allí. ¿Listos? Juan 6:38. Cristo Jesús como el cuerpo visible del Padre. Recuerda que el Padre eterno es la cabeza de Cristo. Él dice lo siguiente. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En otras palabras, yo no estoy aquí haciendo lo que el cuerpo quiere, sino lo que la cabeza quiere. Es lo que menciona Cristo Jesús. Yo he venido aquí no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Presta atención aquí. Si Cristo como cuerpo que tiene su cabeza inmediata, que es el Padre, Él dice, yo no he venido a hacer aquí mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces el hombre, varones que están acá, escuche esto, tú como cuerpo y Cristo como cabeza, nosotros debemos decir lo mismo que Cristo dice, que yo no he venido aquí a hacer mi voluntad. Tú no estás acá en este planeta Tierra para hacer tu voluntad, sino la voluntad de ¿quién? De Cristo, que es tu cabeza. El mismo ejemplo. Y ahora, mujeres, ahí es donde el feminismo y el matriarcado levanta bandera y salen a cantar el corito de ellas. ¿Saben cuál es el corito de ellas? ¿Ah? No. Y la culpa no era mía. Ese es el corito del feminismo. Le echan la culpa a otros. Entonces, y la mujer está también para sujetarse al varón. Y la mujer dice, caramba, pero eso no está bien. Eso fue lo que Dios dijo a la mujer en Génesis capítulo 3. Y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. ¿Por qué? Porque la mujer fue la que infringió en el huerto de Edén, se dejó seducir por la serpiente.
Eso es demasiado evidente. Ahora, eso no significa que el hombre es el que tiene que pisotear. No estamos hablando de machismo en nada. Línea de autoridad. Ok, vamos más adelante. Juan 14, 28. Cristo Jesús nos da el ejemplo a nosotros. Dice Juan 14, 28. Nota esto. El cuerpo reconoce la autoridad de su cabeza. Y Jesucristo, el ejemplo, Él nos da a nosotros, varones, y nosotros varones tenemos que dar el ejemplo a nuestras esposas. ¿De qué manera? Sujetándonos a Cristo, diciendo lo mismo. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi cabeza, que es Cristo Jesús, para que mi esposa haga también mi voluntad. Ahora, si yo hago la voluntad de Cristo, entonces en mi vida se ve reflejado Cristo también. Porque yo sé que las mujeres están diciendo, ¿y si tengo un marido loco, yo voy a hacer la voluntad de ese marido loco? No, porque ese ya no tiene cabeza. Él está ya en contra de su cabeza, por lo tanto, él es un jinete sin cabeza. Ok, bien, vamos ahí. Juan 14, 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que yo voy al Padre. Porque el Padre mayor es que yo. Es bien claro, el Padre mayor es que yo. Ok. Dios había establecido una autoridad, una línea de autoridad desde antes que el hombre fuese creado, y ese orden divino no podía ser alterado y no puede ser alterado. Y si se llegase a alterar o si se llegase a violentar usando costumbres paganas, la iglesia de Corinto había violentado ese orden por seguir las costumbres del paganismo. Había violentado, porque escuchen esto, el feminismo no es algo de que es del siglo XXI. No, el feminismo tiene muchos años. ¿Sabes desde dónde el feminismo está? A ver, dígame de dónde el feminismo se inauguró. En el huerto de Edén. Ahí en el huerto de Edén, cuando la serpiente le dijo a la mujer, tú vas a ser la guerrera. Cuando la serpiente le dijo a la mujer, tú vas a ser como Dios, vas a ser cabeza y no cola. Cuando la serpiente le dijo a la mujer, mira, tú te vas a empoderar. Cuando la serpiente le sedujo a la mujer, entonces la mujer dijo, caramba, yo quiero ser como Dios, yo quiero ser empoderada. Yo quiero ser la princesa, la guerrera, lo que hoy por hoy existen, ¿no? Guerreras de Dios y tanta tontería que hablan. Entonces, ¿sabes qué ocurrió? Fracasó. El feminismo trajo la desgracia, y en todas las sociedades del feminismo, y esta ocasión no es de excepción. En la iglesia de Corinto el feminismo estaba en su apogeo. ¿Sabes por qué? Porque en Corinto, en la sociedad de Corinto, las mujeres estaban en el poder. Mujeres al poder. Las mujeres gobernaban en el aspecto político, social y en el aspecto religioso también. Había el templo más grande y dominante de Corinto, era el templo de Afrodita. ¿Sí saben ustedes quién es Afrodita, cierto? La diosa. ¿La diosa de qué? Del amor, ¿sí? De la seducción, del placer. Y ahí ellas eran las sacerdotisas. Desde ese entonces existe lo que se conoce como las prostitutas sagradas. Lo explicaré ya mismo. Bien, pero Dios había establecido un orden que Pablo dice, quiero que sepan esto porque ustedes no están entendiendo esto. Lee conmigo Efesios 5:22, lo que Dios dice al respecto de las esposas. No te olvides que vamos a hablar de la mujer, pero de la mujer casada. La mujer soltera tiene otra cabeza. ¿Cuál es la cabeza de la mujer soltera? No. Ya acá la mujer soltera dice Cristo. No. La cabeza de la mujer soltera es papá. El papá. Porque está bajo su autoridad. ¿Escucharán mujeres solteras? No, que Cristo es mi cabeza, hago lo que yo quiero. No, Señor. Su padre, los padres es la cabeza de la mujer soltera. Ok. Bien.
5:22 de Efesios, las casadas, solamente a las casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí viene nuevamente la palabra del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Le hago una pregunta, ¿quién escribió Primera de Corintios? Pablo. ¿Y quién escribió Efesios? Pablo. Entonces, él no se contradice y no vamos a ver a Pablo contradecirse. Mirarás cómo nos va a aclarar este punto. El marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de qué? De la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esa es la voluntad de Dios. Es un mandamiento para las mujeres, para las esposas que deben estar en sujeción a su esposo, cumpliendo lo que dice Génesis capítulo 3. El deseo tuyo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La Biblia no se contradice. Por lo tanto, quienes estudiamos la palabra del Señor debemos tener muy claro el contexto de esta amonestación de Pablo que hace a la iglesia de Corinto. Todo se trata de autoridad y sujeción en el matrimonio. Mira esto, el capítulo 11, no se trata del velo, señoras y señores. No se trata del velo, de un pedazo de tela sobre la cabeza. No, señoras y señores, no se trata de eso. Se trata de autoridad y sujeción. Mira esto, si tú revisas el capítulo 5 de Primera de Corintios, en contexto, el capítulo 5, ustedes van a ver ahí que Pablo juzga un problema de matrimonio, un problema matrimonial. Juzga a una mujer que dejó a su esposo para meterse en una relación amorosa de fornicación con su hijastro. Capítulo 5. Ahí una mujer de la iglesia, presta atención, de la iglesia, una mujer de la iglesia tenía a su esposo, pero ella se enamoró de su entenado. Ustedes pueden leer en casa el capítulo 5. Se enamora de su entenado y ella deja a su esposo y se va a vivir con su entenado. Presta atención, esto es lo peor. Y no es que se va a vivir lejos y ya no viene a la iglesia, no, vienen al culto. Entonces observa esto. Acá se encontraba el hombre que fue abandonado por su mujer con su propio hijo. Y ella con el hijo de su marido estaba acá contenta y decía: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. ¿Sabes qué más decía ahí? El gozo del Señor, mi fortaleza es. Cantaba. Y decía, aleluya, gloria a Dios, estando con el hijastro, teniendo relaciones sexuales. ¿Y sabes qué pasaba con el resto de la iglesia? ¿Qué crees que hacía el resto de la iglesia? ¿Están acá? ¿Sí? ¿Qué crees que hacían el resto de la iglesia? ¿Qué creen que hacía? Nada, no hacían nada. Y decían, bueno, hay que respetar la decisión de ella. ¿Sabes por qué razón no hacían nada? Porque la cultura de esa región de Corinto, la mujer tomaba las decisiones como lo es ahora, lamentablemente, en algunos hogares. ¿Quién manda? La mujer. Y el hombre dice, no, yo mando. Y la mujer dice, yo mando. No, el hombre dice, yo mando. Bueno, sí, tú mandas, pero la mano al bolsillo para dar. Eso pasa hoy. Y ¿sabes qué? Lo peor del caso que sucede dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias ocurre eso. Las mujeres gobiernan. Porque la mujer tiene mayor habilidad, porque la mujer esto, porque la mujer aquello, porque la mujer lo otro. Toma decisiones, dice eso hago, se va a hacer y punto. Te guste o no te guste, se va a hacer. Y el hombre dice, bueno, mi amor, así se va a hacer. ¿Estás de acuerdo? Pues que ya ni modo, pues. Dijiste que se va a hacer. Entonces era normal. ¿No te das cuenta que hoy por hoy en la sociedad en la que nos encontramos ya es normal que la mujer gobierne? ¿No te das cuenta? Y cuando un hombre no se deja gobernar de la mujer y tiene principios firmes y carácter en su lugar, ¿sabes qué le dice el otro hombre? Ay, tú eres muy machista.
Ahora al hombre con carácter firme que gobierna bien su casa, los hombres dominados y gobernados por la mujer, le dicen, tú eres muy extremista, muy machista, hay que saber también tolerar. Y eso pasaba. Entonces, esa mujer dejó a su esposo, él estaba llorando y tomó al hijastro y se fue a vivir con él. Y en la misma iglesia, y todos estaban tranquilos adorando al Señor. ¿Y el pastor qué estaba haciendo? ¿Ah? ¿El pastor qué estaba haciendo? Nada. ¿Por qué para el pastor no era problema eso? Porque la cultura era así. O sea, está bien, es normal. No pasa nada. Es, por ejemplo, usted viene a la iglesia, vamos a poner un ejemplo. Yo vengo a la iglesia en chanclas. ¿Y por qué vienen así? Porque aquí la costumbre es de venir en chanclas. Entonces, es normal. El pastor también está con chanclas. Es un ejemplo, ¿cierto? Para que entienda. Entonces, ahí era normal. Por eso dice Pablo, en contexto, dice, ustedes están haciendo bien toda la doctrina que les he enseñado, pero quiero que sepan una cosa que ustedes están ignorando. La línea de autoridad ustedes le están rompiendo. Y ustedes tienen que entender esa línea de autoridad. Bien. Entonces, en el capítulo 5 habla del feminismo, de esa mujer que dejó al esposo y se fue con su entenada. Luego usted puede ver más adelante en el capítulo 7, Pablo aborda directamente el problema matrimoniales y coloca orden en el matrimonio, porque había problemas dentro de la iglesia matrimoniales que daba miedo. ¿Y sabes cuál era el problema? En que la mujer se sobreponía sobre el varón. Y dijo una vez un hermano, lo que pasa es que pastor, yo para evitar el problema mejor me callo, porque la Biblia dice, el sabio calla y yo soy sabio. No eres sabio, eres mandarina o mandilón, débil de carácter. Dijo otra vez un hermano, dice, pastor, lo que pasa es que yo evito el problema porque yo sí tengo un carácter fuerte donde me hace enojar. Ay, 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 le tumbo el kiosco. Y yo le digo, ¿quién te dijo que tumbar el kiosco es de carácter fuerte? El carácter fuerte, más bien cuando una persona quiere tumbar el kiosco, o golpear a la mujer o insultarle a la mujer, ese no es tener carácter fuerte, ese es tener un carácter débil. El carácter fuerte es saber decir sí, sí y no, no. Y párese quien se pare, grite quien grite. No es no y sí es sí. Eso es tener carácter fuerte. Y no estar lidiando y ni peleando. No, mujer, ya te dije, así es. Listo. Es que no, bueno, hágalo, si usted quiere hacer, hágalo. Pero ojo, lo hace y usted empieza a romper el matrimonio, el pacto matrimonial. ¿Para qué van a pelear? ¿Para qué van a discutir? Bien, entonces no se trata de velo, ¿te das cuenta? El velo aquí ya vas a ver cómo va a quedar automáticamente claro. Bien. Ahora, ¿por qué razón Pablo hace hincapié en el matrimonio, en la línea de autoridad? ¿Por qué? Porque recordemos que el diablo siempre quiso acabar con el orden divino. Y eso él lo hizo al principio, atentó al matrimonio de Adán y Eva. El diablo siempre ha atentado contra la familia, porque ese fue su plan original desde el principio, destruir la familia y destruir la sociedad y destruir el orden que Dios estableció. Ese ha sido. Inyectó en la mujer eso y la mujer fue y a Adán le dijo, come, tranquilo, come. Y Adán comió por no tener problemas. Y mira lo que sucedió. Ok, ahora, vamos a 1 Corintios, ahí mismo, capítulo 11, versículo 4. Estamos en ese mismo texto. En los siguientes versículos, el apóstol Pablo desarrolla su bosquejo del mensaje, mostrando con claridad el por qué el hombre no debe cubrirse y por qué la mujer debe cubrirse, dándonos a nosotros ejemplo y también una explicación muy clara. Dice así, versículo 4. Todo varón, notarás después de hacer notar la autoridad y sujeción, y ahí sí dice esto, todo varón que ora o profetiza, que viene a la iglesia a orar, cantar, hablar de Dios en la iglesia, con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. Entonces hagamos un alto aquí. Si Pablo está diciendo, ojo,
todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta está haciendo afrenta a su cabeza. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto de acuerdo a esta amonestación que Pablo está haciendo? En los hombres se colocaban velo, se cubrían. Y eso lo vemos en la historia del paganismo. Todas las religiones paganas, los hombres se cubrían con un manto la cabeza para adorar a sus dioses. Y ellos estaban haciendo, en otras palabras, no habían cambiado, seguían adorando a Dios de la misma manera. Entonces Pablo dice, eso no es así. Pero entonces las mujeres, ¿qué hacían? Las mujeres en cambio no. Las mujeres para adorar a sus dioses, ¿qué hacían en Corinto? Se pelaban la cabeza, se rapaban la cabeza y quedaban así, pero como cabeza de rolón. Y esa era la distinción de la sacerdotisa de la diosa Afrodita. Y se le conocía como las prostitutas sagradas porque con el cuerpo de ellas servían a Dios, a su diosa, teniendo relaciones sexuales y en orgías dentro del templo. Esa era la manera de adorar. Ya le voy a explicar más adelante. Ahora, al hombre dice, no tienes que cubrirte. Ahora, pero toda mujer, verso 4, dice esto, 5, perdón, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ¿por qué razón le dice? Porque no se cubrían, afrenta su cabeza, a su esposo, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Entonces, 3 características antes de explicar esto. Mira esto, 3 características. Hay mujeres con la cabeza rapada que son las prostitutas sagradas, que se acuestan con el que desee. Por otro lado, hay mujeres que tienen no la cabeza rapada, sino el cabello largo, que son mujeres que no son prostitutas. No son prostitutas. Por otro lado, existen mujeres que utilizan velo que le identifica que es una mujer casada, que es una mujer que tiene dueño. La mujer con el pelo suelto, ¿sí? Es una mujer que dice que es una mujer libre, o sea, soltera en otras palabras, soltera. Y la de pelo rapado es una prostituta. No se olviden de eso que vamos a mirar más adelante. Bien, versículo 6, y aquí viene. Porque si la mujer no se cubre, recuerda que la cobertura va liado de la sujeción. En otras palabras, porque si la mujer no se cubre, no se sujeta, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. En otras palabras, que se sujete. Desarrollemos entonces estos versículos en contexto lentamente para saber lo que Pablo dijo a la iglesia de Corinto. En primer lugar, veamos qué significa afrenta, porque aquí dice que el hombre con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. La mujer con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Afrenta quiere decir vergüenza. Significa hecho o insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, su honor y su credibilidad. Vergüenza o deshonor. Cuando el hombre se dirige a Dios siguiendo la costumbre pagana de cubrirse con velo su cabeza, ya que era esa la costumbre religiosa de entonces, directamente él pecaba rebelándose contra su cabeza, que es Cristo Jesús. En otras palabras, él no estaba adorando a Cristo, sino estaba adorando a los dioses paganos de esa forma, porque esa era la manera como el paganismo adoraba a sus dioses. Por otro lado, cuando la mujer se dirige a Dios siguiendo las costumbres paganas de Corinto, con la cabeza descubierta, que era la costumbre de las prostitutas sagradas del templo o la mujer feminista, avergonzaba a su marido, ya que el velo, escuche esto, el velo era el distintivo de las mujeres castas de Corinto que tenían un solo dueño, su marido. Entonces, como había esas prostitutas sagradas con la cabeza rapada, se identificaban de esa manera, había mujeres
había mujeres con la cabellera que entraban al templo también, entraban al templo, al templo pagano, estamos hablando del templo pagano, también a adorar a Dios, pero ellas no se mezclaban, solamente observaban lo que las otras hacían. Pero había mujeres que tenían dueño, su esposo, ellas tenían la costumbre de identificarse que no podían, porque imagínate, en una cultura donde la prostitución sagrada era gloria. Entonces, habían esposos, hombres que tenían mujeres y sus esposas eran prostitutas sagradas. Y el hombre era orgulloso de tener a una mujer, a esposa, que era una prostituta sagrada. Es como hoy por hoy tener un padre, dice, yo tengo mi hijo que es pastor, o mi hija que es misionera. ¿Entiendes eso? O que el esposo dice, mi esposa es una mujer de oración. De la misma manera, era un orgullo. Y los padres tener a sus hijas prostitutas sagradas, eso eran respetados allí los familiares de las prostitutas sagradas. Y tenían el beneficio de la sociedad. Pero las mujeres que eran casadas y tenían un solo hombre, un solo esposo, ellas tenían una distinción con un velo sobre su cabeza. Entonces, cuando iban por la calle, miraban a alguien que estaba con la cabeza rapada, ¿qué decían? Vamos a adorar a Afrodita. Vamos, ella iba a adorar a Afrodita de la manera como lo hacía. Habían las mujeres que estaban con el pelo largo, ¿sí? Con el pelo largo, que esas mujeres eran mujeres que eran hijas de familia, que tenían principios y eran mujeres de casa, en otras palabras, mujeres de casa. Y cuando esa mujer de casa empezaba a cortarse el pelo, al cabello, vamos a hacer las puntas, después más arriba, después más arriba, después más arriba, hasta que al final, ¿qué era lo que estaba pasando con ellas? ¿Ah? ¿Estaban al borde de qué? De ser una sierva de Dios, pero de ese Dios, de la diosa Afrodita. En cambio, la mujer que está con velo pertenece a un solo hombre. Y los hombres que buscaban adorar a la diosa Afrodita ya no proponían a esas mujeres. No, esa mujer tiene dueño, porque tiene la distinción del velo sobre su cabeza. ¿Sí me hago entender? Ok, bien. Pablo exhorta a las mujeres convertidas de la iglesia a que se cubran en señal de que ya no son las mismas de antes, que ahora ya solo pertenecen a un solo hombre, porque hubieron prostitutas sagradas del templo de Afrodita que conocieron a Cristo, Cristo le hizo libre y ellas empezaron a hacerse crecer el cabello para mostrarse mujeres dignas que habían cambiado. Pero ¿qué sucedía? Ya con el cabello largo, esa mujer conseguía esposo, pero ellas decían, tenía que cosa hacer ella, tenían que cubrirse la cabeza. Tenía que cubrirse la cabeza porque ya fue una ex prostituta, ahora ya no lo es, y ahora tiene que mostrarse como una mujer decente que solamente le pertenece a un solo hombre. Y ese era el conflicto, y como ellos decían, ya estamos en Cristo, estamos libres, entonces había ese problema dentro de la congregación. ¿Qué pasaba dentro de la iglesia? Van saliendo las hermanitas, iban por la calle, y los hombres de esa ciudad, de ese lugar, le proponían a las hermanitas, vamos a adorar a Afrodita. ¿Sí? Por eso hay un dicho que dice, vamos a corintiar, así es como mencionaban, a corintiar, eso decía, vamos a fornicar en adoración a Afrodita. Esa era una costumbre de ese lugar. Analicemos el lenguaje que está escrito allí. Escuchen ahora con atención. Si el apóstol Pablo estuviera haciendo referencia a algo que Dios mandó, entonces Pablo usó reglas gramaticales bastante extrañas. Nota esto. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza, avergüenza a Cristo, en otras palabras, el hombre, directamente avergüenza a Cristo. Pero en el caso de la mujer, no dice que avergüenza a Dios ni avergüenza a Cristo, sino que ¿a quién avergüenza? A su marido. O sea, escucha, si tú no te cubres la cabeza con un velo, con un pedazo de tela, no te cubres la cabeza, le haces entrar en vergüenza a tu marido. ¿Por qué?
Porque los que están observando de afuera van a decir, a este se ha casado con esta mujer, pero él presta a su mujer. ¿Y cuántos hombres se van a acercar a proponerte? Es que, por ejemplo, que hoy por hoy un hombre saca a una mujer de un prostíbulo, que eso tampoco es malo, la honra con el matrimonio, y esa mujer continúa vistiéndose de la misma manera, mascando chicle con un llavero en una esquina. ¿Qué está haciendo? Esperando el bus para ir al culto. ¿Entiendes? Tiene que haber una transformación. Tiene que cambiar su actitud, tiene que cambiar todo. Es que cuando era eso, dice, no es que yo con todos me sonreía, ahora ya no es con todos. Ahora tienes que tener sujeción a tu marido, porque tienes un solo dueño. Anteriormente no tenías dueño, como le dijo Cristo a la mujer samaritana. 5 maridos has tenido y ninguno es tu marido. ¿Te das cuenta? Entonces, analizando dice, afrenta su cabeza. Ahora, de otro modo, la mujer solamente estaba insultando a su marido, no a Dios. No era contra Dios, como hoy dice, que no se ponga el velo, está en rebelión contra Dios. No es así, el texto es demasiado claro. Dice que afrenta a su marido, no dice afrenta a Dios. En otras palabras, no se sujeta a su marido. El marido dice, ponete el velo para que nadie te esté mirando y echándote los perros a ti, ponete el velo. Dice, no hace falta el velo, yo voy así nada más. ¿Qué es eso? ¿Falta de velo o falta de sujeción? Ya. Entonces el velo no es otra cosa más que la muestra de sujeción. Hoy por hoy hay mujeres puestas velo, pero si no se sujetan, da igual. Entonces la mujer dice, bueno, por eso yo no me pongo velo, ni tampoco me sujete. Tampoco me sujeto. Entonces ahí dice Pablo, rápate la cabeza entonces. Porque si no te sujetas a tu marido, tú estás al borde de llegar a ser eso. ¿Por qué razón Pablo argumenta así si el velo fuera un mandamiento del Señor? Como lo es el bautismo, como lo es la Santa Cena. ¿Por qué ella sin el velo ofendía a su marido? ¿Por qué no dice Pablo que ella ofendía a Dios? ¿Por qué no dice que lo que ella hacía era pecaminoso y contrario a lo que vosotros habéis aprendido? No utiliza Pablo este tipo de expresión gramatical. Automáticamente entendemos. ¿Sabes por qué razón dijo Pablo? Porque sencillamente era una manera de expresarse de manera clara, que indica que estaba refiriéndose a una costumbre social de Corinto, porque algunas mujeres estaban quitándose el velo, violando así una costumbre predominante en aquel tiempo que hacía distinción. Ejemplo ahora, ¿cuál es la distinción de una mujer casada? De un hombre casado. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Esto es mandamiento de Dios? ¿Dice la Biblia que debemos poner anillo? ¿Acaso hay el Señor de los anillos? ¿Te das cuenta? Dios dice, pónganse anillo. ¿Hay eso? No, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Costumbre. Pero cuando al hombre le ven con un anillo, dice, este es casado. Y si es que él se saca el anillo, pero la huella está allí, dice, este es casado, pero se hace el soltero. Y la mujer tiene anillo, y los hombres, varones, ustedes que están acá, usted cuando quería, porque ahora ya usted no hace eso. Cuando quería cortejar a alguien, lo primero que mirar en la mano, a ver si tiene anillo. Y si es que no hay anillo, ¿cómo sabes? Porque yo sé que mujeres dicen, yo no tengo anillo. No tengo ningún anillo, nada, pero soy casada. ¿Y cómo se distingue una mujer que no tenga anillo, que eso identifica que es casada? ¿Y cómo se conoce a una mujer que es casada? Si no hay anillo. Pues por su testimonio. Eso mismo en Corinto era, en vez de el anillo para la mujer casada, ¿era qué cosa? El velo, es lo que estamos mirando nosotros aquí. Dice, pónganse, porque los hombres no respetan. Salen a la calle a comprar limón, qué sé yo, y el hombre viene y dice, vamos a corintiar. ¿Te das cuenta? Bien.
Probablemente usted pregunte por qué Pablo se tomó la molestia de corregir una práctica costumbrista si no era un mandamiento, solamente una costumbre. Déjame mostrarte lo que Pablo mismo dice. Vete conmigo a 1 Corintios 9, 19. ¿Te acuerdas que te dije al principio que este es un tema bastante complicado y difícil? Pero si lo miramos con lupa, despacio, sin apasionamiento, dejamos que la Escritura sea la que nos identifique, lo vamos a observar con claridad. Mira, aquí tenemos a Pablo diciendo algo. 1 Corintios 9, 19. Por lo cual, dice Pablo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que yo practico la costumbre de ustedes con la única intención de mostrar mi testimonio entre ustedes para que ustedes conozcan al Cristo del cual yo estoy predicando. Por lo tanto, yo me apego a sus costumbres para yo poder explicarle el evangelio del Señor. Eso es lo que está diciendo. Mira más adelante lo que dice el versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Mira, yo hago esto, no estoy de acuerdo con esa costumbre, no estoy. Pero me hago judío para ganar a los judíos. ¿Qué estaba diciendo aquí a la iglesia de Corinto? ¿Qué le estaba diciendo aquí? ¡Hey, pónganse el velo! Porque esa es la distinción de una mujer que tiene marido, tiene dueño. Porque esa es la costumbre. Les aconsejo que sigan esa costumbre, porque así de esa manera van a tener respeto por ustedes, mujeres. A la mujer, hoy por hoy a la mujer, por ejemplo, de manera general. Mujer casada, vístete de manera decente, pero se viste como soltera y como niña, con pupera, con licra. Y dice, Dios no mira lo exterior, Dios mira lo interior. Pero recuerda que lo que está adentro sale hacia afuera. Entonces, y sale a la calle, y luego en la calle le faltan el respeto, le dicen todas esas obscenidades, y ella regresa y le dice, patán, soy cristiana, respétame. ¿Te das cuenta? Entonces, escuche esto, vístanse bien, decentemente, como las cristianas deben vestirse. Si están copiando, ¿verdad? Pablo eso está diciendo. Escucha esto, no es un mandamiento de Dios, pero esto hace que el mundo vean en ustedes una transformación de sujeción a sus esposos, porque hay una sociedad libertina. El feminismo está en su tope, en su apogeo. Las mujeres que se acuestan con uno, con otro, ellas son aplaudidas, y la mujer que se acuesta solamente con uno dice, ¡ay, qué aburrida! Ok. Hechos 21, 17. Verás lo que Pablo hace aquí. Hechos 21, 17. Aquí miramos una historia que Pablo se apega a una costumbre solamente para no dejar ningún cabo suelto y cuidar así poder predicar el evangelio. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, escucha esto, a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. 22.
¿Qué hay pues? Pregunta. La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Entonces haz esto, Pablo, te aconsejamos. Los ancianos dicen esto, haz esto. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Sí entienden esta parte o no? ¿No entendieron? No están leyendo entonces con atención. Verán que yo leo clarito. ¿Sí? Dice Pablo, mira, la gente aquí está diciendo que tú estás yéndote en contra de la ley de Dios. Diciendo que no se circunciden, que no guarden la ley, que no guarden esto, están diciendo. Y ahora que vengan, van a alborotarse y van a tratar de golpearte y acabar contigo. Por lo tanto, te aconsejamos algo. Hay unos que están por costumbre, hicieron un voto. El voto del nazareato, el voto de qué sé yo, hicieron allí. Ve, únete con ellos y haz como que tú también estuvieras guardando las costumbres. Para que cuando la gente ve y diga, ah caramba, no ha sido es que él está diciendo eso, sino que está cumpliendo él también. A eso hace referencia. ¿Y qué hizo Pablo? Lo hizo. Mira, versículo, ¿dónde está? 25. Pero en cuanto a los gentiles que has oído, que han creído, nosotros le hemos escrito, determinado que no guarden nada de esto, nada de la ley, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. Al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Se apegó a la costumbre de ese pueblo. ¿Para qué? Ahí está donde dice él, me hago judío para ganar al judío. ¿Te das cuenta? ¿Qué estaba diciendo aquí en la iglesia de Corinto? Hagan eso, son costumbres. Ustedes mujeres, ustedes dicen están libres en Cristo. Sí, Dios conoce, pero demuestren la sujeción de esa manera, porque así es como todos observan. Los cristianos no nos escandalizamos por las costumbres, sino que las aceptamos porque debemos hacerlo por el bien de la obra del Señor. Era importante a las mujeres de Corinto, a las esposas de Corinto, ellas mostrar la sujeción delante de los demás como testimonio usando el velo. Pero aquí hay una nota de salvedad. Antes de que vayamos a continuar, una nota de salvedad aquí. Escucha esto. Dice el texto que le leímos, pero toda mujer que ora o profetiza, ¿no es cierto? Antes de que vayan a malinterpretar, yo quiero aclarar aquí. Muchos quienes defienden el pastorado femenino se aferran a este texto como defensa de sus desvaríos para decir que ahí la Biblia dice, la mujer para orar o profetizar o predicar, la mujer puede predicar, puede ser predicadora, todo eso, lo único que tiene que hacer es ponerse el velo. Si pones el velo, predica y sé pastora. Eso mencionan de esa manera. Pero en realidad el apóstol Pablo trataba de enseñar eso. La mujer puede ejercer el pastorado con el velo en su cabeza, ya puede predicar, ya puede ejercer, ya puede hacer eso. No. ¿Acaso Pablo se contradice con lo enseñado por él mismo? Dije como nota de salvedad, lee conmigo lo que dice 1 Corintios capítulo 14. Más adelante Pablo aclara a la misma iglesia de Corinto, a la que le dijo que ora o profetiza, a la mujer que puede orar o profetizar con la cabeza cubierta, hágalo tranquilo, no pasa nada. No, Pablo aclara en 1 Corintios capítulo 14, verso 34 y dice lo siguiente, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén, ¿qué? Sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Y si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que quiera ignorar, ignore. En otras palabras, los que quieran decir que existen pastoras, entonces que lo hagan.
Pero los mandamientos del Señor es bien claro. La mujer no puede ejercer autoridad sobre el varón, no puede ser pastora, pero ¿puede predicar una mujer? Claro que puede predicar, por supuesto que puede predicar. ¿Puede predicar en el púlpito? Claro que puede predicar, pero ejercer autoridad no. O sea que una mujer, hermana Aide, viene aquí a predicar, aquí a compartir la palabra, puede compartir la palabra. Mujeres que tienen conocimiento, que saben de la palabra del Señor, pueden hacerlo, por supuesto que pueden hacerlo. Pero ¿qué es lo que no puede? Tener autoridad sobre la congregación. Tener autoridad sobre los varones, no puede tener autoridad. Eso dice la Escritura. Machismo, pastor, machismo. No, eso es mandamiento, dice Pablo. Esto es mandamiento. Ok. Y primera de Timoteo también menciona, capítulo 2, verso 11. Dice la mujer, y Pablo mandando la carta a Timoteo. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Timoteo 2:11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, y aquí viene la parte, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué razón, pastor? ¿Por qué? Bueno, la respuesta está en el verso 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Pero eso no es todo, pero es solamente por eso. No, lo que a continuación dice el versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Por eso es que Dios dice, capítulo 3 del libro de Génesis, dice, y tu deseo será para tu marido. Amadas hermanas, esto es sujeción. Y la sujeción no tiene nada que ver con el abuso de parte del hombre. Esto es sujeción. La esposa debe estar sujeta al esposo. Muchos me han dicho, pastor, usted es machista. No es que sea machista, la Escritura dice eso. Ahora, pero también dice la Escritura que a los maridos debemos amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y de qué manera Cristo amó a la iglesia? Mujeres, ustedes deben sentirse muy contentas a saber eso. Dice que Cristo amó a la iglesia hasta su vida entregó por ella. Así que esposos, ustedes entregan la billetera, no tengan temor. Porque si a mí me dicen la vida o la billetera, yo prefiero la billetera. ¿O no? Porque hay esposos, hay hombres que son, vea. Y porque son así, la mujer dice, me toca trabajar. Y se va a trabajar. Y cuando se va a trabajar, hasta ahí llegó el matrimonio. Hasta ahí llegó todo. Porque la mujer se empodera. Porque la mujer sí. Uy, no. Eso es un peligro tremendo. Y eso pasa dentro de las iglesias, lamentablemente. El hombre cada vez más débil y la mujer cada vez más fuerte. La mujer profesional y el hombre ni la escuela ha terminado. Es impresionante, ¿cierto? Ok. Bien, dice, no permito que se ejerza la mujer autoridad sobre el varón. Y eso lo dice Pablo. Por lo tanto, cuando dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, no está diciendo que la mujer puede hacerlo. Ponte velo y predica. Eso no está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está enseñando? Había un feminismo obstinado en ese lugar de Corinto, como lo existe hoy por hoy también. Hermanos, hoy por hoy el feminismo está ganando terreno en el ámbito político, ganando terreno en el ámbito militar. Mujeres generales y coroneles, no digo que está mal. Yo, por ejemplo, yo vivo con una coronel. Y yo tengo que decir, sí, me coronel. Entonces, observa, existen hoy por hoy mujeres generales y mujeres coroneles, y los hombres vienen y dicen, mi general, ordene, y ella dice, paga 10 de pecho, 1, 2, 3, 4, 5, corre, siéntate. Lo mismo ocurre ahora en el ámbito político, mujeres en la presidencia, alcaldesas, y ahí están los varones, a lo que la alcaldesa diga, a lo que la que está al frente diga, en las ONGs, en las fundaciones, en cualquier lugar, la mujer liderando y ahí están los hombres ahí, haciendo caso.
No, sí, pero yo le llevo. No has entendido todavía. Ahora, la mujer está allí, sí, porque no hay varones para que tomen esa dirección. En realidad, para vergüenza, está allí. Y dentro de en la religión, ¿qué? ¿Ah? La Iglesia Católica tiene al Papa. Debería decir al Papo, para que sea masculino, pero es Papa, femenino. Hay un poder femenino que gobierna. Las pastoras en las iglesias, y hombres están allí, mi pastora, mi profeta, y ahí están las profetas, las apóstolas y las pastoras gobernando, y los hombres dicen, amén, pastorita, como usted diga, pastorita, corren hacia el mandado. Es impresionante. El feminismo, lo que pasaba en Corinto, está sucediendo en la actualidad también. Y dicen nosotras, y las mujeres dicen el velo, y pastores, es que el velo, las mujeres muestran. No, hermano querido, hoy por hoy la mujer no debe usar el velo. Hoy por hoy la mujer necesita reconocer la autoridad de su esposo y aprender a escuchar lo que su esposo le direcciona. Aprender a obedecer lo que su esposo, obviamente ese esposo debe estar bajo ¿qué? Autoridad también. Porque caso contrario, imagínense ustedes aquí yo predicando sin cabeza, ¿me harían caso? Pónganle cuidado, yo aquí sin cabeza, dale, manotea para acá y manotea para allá. ¿Y ustedes en qué momento dicen amén? Sin cabeza. Y hay hombres que dicen, es que pastor, mi esposa ya no me quiere hacer caso, no me obedece, pastor, no sé qué hacer. ¿Sabes por qué? Porque tú tampoco tienes cabeza. Entonces, ¿quién obedece a un jinete sin cabeza? ¿Te das cuenta? Línea de autoridad. Lo que Pablo está hablando aquí a los esposos, a la iglesia, es que reconozcan esa línea de autoridad. Mira, el feminismo obstinado, como en todas partes, la rebeldía en el corazón del ser humano es natural. Había mujeres que obedecían a sus esposos en cuanto a la costumbre del velo, pero habían otras mujeres aduciendo que eran libres en Cristo. Ellas decían, no hace falta colocar eso. Y su argumentación de estas mujeres eran que Dios ya les había perdonado los pecados de la prostitución sagrada, ya Dios le perdonó, ahora Dios le honró con un marido, tienen marido, pero ellas decían, ya Cristo me hizo libre, no tengo necesidad, son costumbres paganas, ya no debo ponerme el velo. Pero en cambio eso hacía que los de afuera juzgaran a la iglesia diciendo que, ¿dónde está el cambio pues? ¿Dónde está el cambio? No hay cambio. Porque recordemos que en Corinto el liderazgo femenino era el dominante, debido a que la diosa Afrodita, la diosa del lugar, ella era el hada madrina de las prostitutas sagradas. De allí la determinación de Pablo en el versículo 6. Por si no lo entendieron, Pablo vuelve a repetir el porqué de la necesidad de cubrirse la mujer. Lee el versículo 6 del capítulo 11 de Primera de Corintios. Verás. Pablo dice lo siguiente. Vamos a leer con mucha atención. Porque si la mujer no se cubre, este sí da pie para que la mujer tenga el poder de decidir. Porque si la mujer no se cubre, entonces que se castigue ella misma cortándose también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Esta palabra sí, si le es vergonzoso a la mujer, ciertamente en este lenguaje, Pablo no es puntual, como por ejemplo decirlo, así dice el Señor. Si la mujer no se cubre, está en rebelión contra Dios. No, dice, y si la mujer no se cubre, entonces que se corte. Y si siente ella vergüenza, entonces que se tape. No está mandando como mandamiento del Señor, sino como una aseveración, haciendo notar la necesidad que existe en Corinto como costumbre. Así no hubiera dicho Pablo. Escucha eso, si estuviera tratando un asunto de fe o un asunto de doctrina, no hubiera dicho sí, que es condicional.
si no hubiera dicho puesto que el mandamiento de Dios dice esto, la mujer debe cubrirse directamente. Esto es conclusivo, pero Pablo dice, sí, te cubres, está bien. Y si no te cubres, a modo como de broma, mejor rápate la cabeza. Que te parezcas una prostituta mejor, pero no está haciendo referencia como mandamiento. Así no hubiera dicho que era una vergüenza, sino que era pecado. No lo dijo. Ahora otra cosa, ¿era un problema para Dios, para el esposo o para ella? ¿Ah? ¿Para quién era el problema? ¿Para Dios, para ella o para el esposo? Dice aquí, si le es vergonzoso a la mujer, entonces que se cubra. Es para ella. Entonces, en otras palabras, si sientes vergüenza, cúbrete. Si no sientes vergüenza, entonces no te cubras. ¿Sí me están entendiendo? Es condicionante nada más. Versículo 7, lee conmigo, por favor. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Muy claro. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Se dan cuenta que todo se trata de autoridad? Que la iglesia debía entender, porque el feminismo estaba que corrompía el seno de la iglesia y el hombre estaba siendo deshonrado dentro de la misma iglesia y fuera de ella también, como lo es hoy. Era un problema de costumbre, no es un mandamiento directamente de Dios. El versículo, ahora mira, lee el versículo a continuación, el versículo 10. Lee el verso 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿A qué hace referencia señal de autoridad? ¿A qué hace referencia? Al velo. En otras palabras, una mujer con velo significa que esa mujer se sujeta a su marido. Una mujer sin velo significa que esa mujer no se sujeta a su marido. Esa era la costumbre de ese entonces. En cambio, los hombres con velo eran ellos que se oponían y deshonraban a Cristo como su cabeza. El hombre tenía que, los hombres con velo estaban en la iglesia diciendo, no, ustedes sáquense el velo. Ustedes no pueden estar cubierta la cabeza porque eso lo hace el paganismo. Y las mujeres, en cambio, ellas acercaban al templo de Afrodita a adorar sin velo. Ustedes ahora acá tienen que cubrirse porque esa era la costumbre de las mujeres castas. Era todo al contrario. Versículo a continuación dice, entonces, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. En otras palabras, señal de que es una mujer con dueño, casada, mujer de un solo hombre, por causa de los ángeles. Este ha sido otro de los problemas que se ha suscitado en esta interpretación, pero lo vamos a ver en este momento. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Nota esto aquí. ¿Qué dice el versículo 10? Por lo cual la mujer, ¿qué? Hay una palabra allí, debe. Escuche eso, por lo cual la mujer debe. Este es un argumento muy débil. Si es que el apóstol Pablo estaba tratando un asunto divino o un mandamiento, entonces él debería haber dicho, la mujer tiene que hacer. Pero dice, debe. ¿En contexto de qué? De que si es que ves vergonzoso para ella no cubrirse, entonces que se rape. Le pone condiciones a la mujer que decida ella. Y si no me creen, mira esto. Es interesante cuando el apóstol Pablo no utiliza esto, así dice el Señor. Este mandamiento de parte de Dios yo le doy a ustedes, no dice eso de allí. Jamás. Siempre está colocando, haciendo referencia a que la mujer haga conciencia. Porque así es como estaba la costumbre de ese entonces. Ahora, dice que debe tener señal por causa de los ángeles. Y aquí muchos que he escuchado al respecto de esto del velo, dicen que los ángeles están mirando cuando oras y que cuando tú estás orando sin velo, entonces ellos dan la espalda porque le da vergüenza. Eso es lo que dicen ellos.
Por otro lado dicen también de que como el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, entonces ve a una mujer que está sin velo, se van para un lado. Dicen, no, eso no está bien, se van para un costado. Y no las mujeres, y las oraciones de las mujeres no llegan al cielo. ¿Por qué? Porque los ángeles toman las oraciones y van llevando al cielo. Pero una mujer sin velo dice, esta no llevo, porque no está con velo. Es lo que han mencionado, es lo que dicen. Pero ¿por qué razón dice por causa de los ángeles? ¿Por qué creen que dice? Por causa de los ángeles. Debe tener señal de autoridad. Recuerda, estamos hablando de línea de autoridad. ¿Qué sucedió en el reino de los cielos? Los ángeles fueron testigos de algo que sucedió en la historia. ¿Qué pasó en la historia en cuanto a línea de autoridad se refiere? Hubo un querubín protector que se rebeló ¿contra quién? Contra su cabeza, contra su creador. Este de aquí tenía a Dios como su cabeza, pero él decidió rebelarse, dejó de sujetarse, se rebeló. Los ángeles conocen esa historia. Los ángeles saben que existe una línea de autoridad y una línea de sujeción. Existen jerarquías entre querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Existe una jerarquía, un orden. Hay uno que tiene autoridad, otro menos autoridad, otro menos autoridad. Conocen, los ángeles saben eso. ¿Por qué dice por causa de los ángeles? Porque los ángeles fueron testigos de esa rebelión, porque así empezó. Cuando una mujer empieza a ser insujeta a su esposo, ¿a dónde cree que va a terminar? ¿A dónde cree que va a terminar? En lo mismo que terminó ¿quién? El diablo. El diablo fue echado ¿de dónde? Del cielo. ¿Por qué? Por su insubordinación en contra de su autoridad. ¿Qué pasa a una mujer rebelde en casa? ¿Qué pasa? ¿Termina qué? Siendo echada de casa por el marido. O también ella misma se echa. No, me voy porque no estoy de acuerdo contigo, yo soy libre. Y termina ese matrimonio acabándose con hijos y todo eso. ¿Por qué? Por no saber conocer la línea de autoridad. Por eso dice por causa de los ángeles. Porque los ángeles conocen lo que ocurrió. Y los ángeles saben que cuando alguien empieza a no sujetarse, los ángeles saben qué problema viene a continuación. Por eso dice, por causa de los ángeles. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos por causa de los ángeles, porque los ángeles conocen a dónde va a parar una mujer insujeta. ¿A dónde va a parar una mujer que no se sujeta? ¿Qué va a terminar haciendo? Adorando a otro Dios, con otro hombre. Terminará fuera del hogar. Por esa razón, Pablo dice esto, es importante que conozcan esta línea de autoridad. Esposos que se encuentran acá, esposos que se encuentran escuchándome. Nosotros como esposos, nuestra responsabilidad es sujetarnos a nuestra cabeza inmediata, que es Cristo Jesús. ¿Cómo nos sujetamos a Cristo? Si no lo vemos, nos sujetamos a la palabra, porque este es el verbo de Dios, la palabra de Dios, el Cristo de la gloria. Aquí está el testimonio de nuestra cabeza. Nos sujetamos aquí y nuestras esposas tienen que sujetarse a nosotros, porque nosotros damos el ejemplo a nuestras esposas, porque nosotros nos sujetamos a nuestra cabeza. Pero pobre de aquel hombre que no se sujeta a Cristo y pide sujeción a su esposa. Escucharán, hermanitos y amigos que me están escuchando. ¿Escuchaste lo que dijo el pastor? Porque para eso somos buenísimos. Tienes que sujetarte, porque si no, como el diablo vas a terminar. Nunca te olvides lo que pasó en el huerto de Edén. ¿Sabes qué sucedió en el huerto de Edén? ¿Quién era la cabeza de Adán? Dios. La pregunta, ¿Adán se sujetó a la cabeza, a su cabeza se sujetó? No. Porque así como Eva no se sujetó a Adán, ahora Eva llegó y le dijo, mi amor, si esta la come nomás. Y él dijo, bueno, voy a comer. Por eso que él dice, la mujer que tú me diste me dio y yo comí obedientemente. Y como Adán no se sujetó, ¿qué hubiese pasado si Adán hubiese dicho, no, Eva, no. Eso no hay que comer. Si tú comiste, es problema tuyo. Pero a mí no me vengas con eso. No, porque yo estoy sujeto a mi cabeza. Pero como Adán dejó de sujetarse a su cabeza, pasó lo que pasó.
Por lo tanto, varones ahora también. Hermano, esto no tiene nada que ver con un pedazo de tela. ¿Usted cree que un pedazo de tela en la cabeza ya le vuelve más santo a una mujer? Ah, si la lengua la tiene de aquí a Pekín. ¿Usted cree que un pedazo de tela en la cabeza, por más que se forren de pies a cabeza, si su corazón está malvado adentro, si le encanta hablar de los demás, si le encanta ser insujeta a su esposo, si no se sujeta a su marido, y si habla a espaldas de su marido y anda contando todas las historias afuera de casa, está desnudando su hogar, una mujer así, y por más que se coloque trapos, se forre, haga lo que haga, mi amado hermano, el problema no está en un pedazo de tela, el problema está en que la mujer debe reconocer la autoridad que Dios ha establecido por causa de los ángeles. No es que los ángeles van a ver un pedazo de tela en tu cabeza y dice, ya, esta mujer sí es sujeta. No. La sujeción no se revela en un pedazo de tela, sino en el testimonio con el cual tú demuestras delante de toda la congregación. No es tampoco decir yo sí me sujeto, no. Porque la sujeción se conoce, se observa. El testimonio es veraz. Bien, entonces, esto es por causa de los ángeles. Porque ¿qué sucede? Dice la escritura, Efesios 5:22, las casadas están sujetas a sus propios maridos. Efesios 5:24, así como la iglesia está sujeta, así también los ángeles conocen la palabra. Los ángeles conocen la línea de autoridad. Por esa razón dice, por causa de los ángeles. Colosenses 3:18, casadas estad sujetas a vuestros esposos. Tito 2:5 menciona, dice, a las casadas sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El apóstol Pedro también en su carta, él menciona, así mujeres casadas, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados por la palabra, no por las palabras, sino por la conducta de sus esposas. Todo tiene que ver con la sujeción y la autoridad. No tiene nada que ver con un pedazo de tela en la cabeza, mis amados hermanos. No tiene nada que ver. Eso no es evidencia. Es, por ejemplo, dice, es que las lenguas son evidencia que estamos con el Espíritu Santo. Eso no es evidencia. Ya compartiré el tema de las lenguas, el don de lenguas, para que se den cuenta. Hoy por hoy se enseñan cosas y se dice, pero de una forma bastante impresionante. Mira esto. Deme tiempo, déjeme finalizar eso, no quiero dejarle en dos partes. Lee Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, por favor. Dijo mi esposa que si es que me falta fuerzas, que predique hasta allí, pero como tengo fuerzas voy a finalizar esto. Ok. Lee Primera de Pedro 3:1. Dice la carta de Pedro a las mujeres de la iglesia: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿De qué manera se ataviaban? Estando sujetas a sus maridos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro aquí? Lo externo no garantiza nada, sino la parte interna. ¿Cuál es la parte interna? La sujeción de vosotras, esposas, a sus esposos. Eso da evidencia de que verdaderamente ustedes son mujeres de bien y mujeres castas, mujeres de Dios. Peinados ostentosos y todo lo que usted, vestidos costosos y todo lo que puedan colocarse encima, eso no demuestra que usted es una mujer sujeta. Sino, ¿qué cosa?
que estén sujetas, vístanse de la manera como aquellas santas mujeres que esperaban a Dios, estando sujetas a sus maridos. Y ahí versículo 6 dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Tampoco digo a ustedes que vayan y le digan a su esposo Señor, pero si quieren hacerlo, háganlo. Se dan cuenta que las colombianas tienen esa costumbre, las colombianas dicen Señor al esposo. Una vez le dije a mi esposa, dime Señor, Señor te voy a decir. Señor está en el cielo. Ahí sí se acordó de que el Señor está en el cielo. Aquí dice que Sara le decía Señor a su esposo. Las colombianas dicen eso, ¿cierto? Mi Señor, sí Señor. Aunque no le obedecen, pero dicen Señor. Bien, ahora, este texto que vamos a leer, el versículo 13 del capítulo 11 de Primera de Corintios, ya finalizando, nos aclara todo, verán. Y aquí todo lo que mencionamos, entonces, ¿el velo en la mujer es mandamiento del Señor o una costumbre? Costumbre, porque hasta ahora no vemos mandamiento. Y aquí Pablo nos va a dar con claridad. Dice esto, versículo 13. Mira esto, hablando del velo, hablando de cubrirse, hablando de todo eso, dice, juzgad vosotros mismos. Qué raro esto. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Cómo es eso que Pablo dice, juzguen ustedes mismos? Es propio. Fíjense bien, hermanos, porque es imposible creer que el apóstol esté haciendo del velo un mandamiento cuando leemos este versículo, porque Pablo no está preguntando a los corintios su fe o su creencia, sino la opinión tocante al velo. ¿Qué opinan ustedes? Está diciendo. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Está mencionando. ¿Ah? ¿Qué opinan? Tampoco les dice que el velo era requerido por Dios, no está diciendo. Lo que les dice es que juzguen ellos, no Dios, sino ellos mismos. Si una mujer sin velo orara y que si era propio, decente o correcto, a ver, ¿ustedes qué dicen, hermanos? Le da la prerrogativa al pueblo para que el pueblo juzgue. Y no dice, hermanos, ustedes, aunque digan lo contrario, pero de lo que he escrito, así he escrito y he mandado, así Dios ha mandado. No dice así. Juzguen ustedes mismos qué les parece, pidiendo una opinión. Y si este fuera un material de doctrina, no hubiera nada que ellos puedan juzgar o opinar. Si esto fuera un asunto divino, él hubiera dicho, no le es permitido a la mujer orar sin el velo. Este versículo nos da la claridad de que todo se trataba de una costumbre de ese entonces en el lugar. Ahora, es importante que miremos un contexto. Quiero mostrarle algo para que a usted le quede más claro todavía. Retroceda 3 capítulos hacia atrás en 1 Corintios capítulo 7. Verás el juego de palabras de Pablo aquí que nos va a dejar a nosotros más claro todavía. 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. Notarás algo aquí. Búsquenlo porque quiero que ustedes lo lean. 1 Corintios capítulo 7, verso 10. ¿Ya lo tienen? Díganme amén. Dice así, verás, hablando del matrimonio. Pero a los que están unidos en matrimonio, presta atención, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Quién dice que manda? ¿Ah? Dios, ¿no es cierto? Dice, mando, no yo, no soy yo el que mando, sino el Señor, dice, que la mujer no se separe del marido. Aquí Pablo aclara con puntualidad que lo que está diciendo no es que se le sale a él, sino es que Dios manda a decir. ¿Ok? Ahora lee el versículo 12. 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no le abandone. Nota esto, mi amado hermano, en el versículo 7 dice, no mando yo, sino manda esto el Señor, que la mujer no se separe del marido.
Luego más adelante él dice, esto yo digo, no el Señor. Entonces vamos aquí. Hay una palabra como mandamiento de parte de Dios que dice al pueblo, y hay otra palabra que dice Pablo, esto no me ha mandado a decir el Señor a mí, pero yo a ustedes les aconsejo esto. ¿Están entendiendo? Entonces ahora lee el versículo 13 del capítulo 11, del mismo libro, para que te des cuenta de este juego de palabras aquí. ¿Qué dice allí? Juzgad vosotros mismos, que si es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Nota esto, Pablo dice aquí, esto que le voy a hablar, no soy yo el que mando, es Dios el que le manda a ustedes. Y luego dice, esto que les voy a hablar, no es el Señor, soy yo. Y luego más adelante, hablando del velo, dice, esto que les acabé de hablar, ahora ustedes decidan, juzguen ustedes, opinen ustedes. No es mandamiento del Señor para la iglesia, no es. Dice, juzguen ustedes, en otras palabras, a ver, ¿qué opinan ustedes? Decidan ustedes. Y si tu mujer no quieres ponerte el velo, rápate la cabeza entonces. Y si te es vergonzoso raparte, ponte el velo entonces. Le da la prioridad para que decida, no es un mandamiento. ¿Se dan cuenta? No es un mandamiento. Entonces, lee el verso 14 y verás que aquí nos aclara la película por completo. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. ¿Quién es el que enseña al varón que es deshonroso y vergonzoso dejarse crecer el cabello? ¿Dios? ¿Ah? ¿Quién es el que enseña que el hombre dejarse crecer el cabello le es deshonroso y que la mujer cortarse el cabello le es deshonroso, pero dejarse crecer el cabello le es honroso? ¿Quién es el que enseña? ¿La palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, o Dios directamente, un mandamiento de Dios, o quién? ¿Quién? La naturaleza. ¿Acaso no están leyendo ustedes allí? El versículo 13 dice, juzguen ustedes mismos si es que es eso, no está bien o no está bien. Porque la naturaleza misma no os enseña lo siguiente. Entonces, ¿quién es el que está enseñando? La naturaleza. Ahora, ¿qué es la naturaleza? ¿La costumbre? La naturaleza es la costumbre. Naturalmente, por costumbre, el hombre con el pelo corto y la mujer con el pelo largo. ¿Quién es el que juzga? ¿Dios o la naturaleza? La naturaleza, está hablando de costumbre. No es la palabra de Dios, es la naturaleza. Y la palabra naturaleza significa las cosas como son o como se ha venido refiriendo por costumbre durante el tiempo. Tradicionalmente, universalmente se observa que el hombre con el pelo corto y las mujeres con el pelo largo. ¿Y qué sucede cuando el hombre empieza a dejarse crecer el cabello? Y si va con el cabello suelto, va caminando allá, ahora como los hombres se ponen pantalón apretado también, y como van al gimnasio para sacar cola, para sacar todo, y con el pelo largo van, y ahora ya no caminan como los hombres, no caminan como hombres, ya no caminan como casi hombre. Entonces tú dices, caramba, ¿es mujer o es varón? Y todavía con aretes, imagínate. ¿Ah? Con aretes y con las uñas pintadas. ¿Eso qué es? Deshonroso. Y cuando ves a una mujer, esas mujeres feministas que dicen somos iguales a los varones, el pelo cortado, con camisa, con zapatos Converse, ¿sí? Con tatuajes por todo lugar. Y tú miras y dices, ¿qué será hombre o será mujer? La naturaleza misma enseña. Aunque diga, la culpa no era mía. Ok, entonces, ¿qué enseña? La naturaleza. No es la escritura, no es la palabra, no es un mandamiento, sino la naturaleza. Así, es fácil comprender que en el tiempo de Pablo, la gente consideraba vergonzoso e impropio que los hombres trajeran el pelo largo. ¿Era esto una vergüenza para el hombre? No para Dios.
no para Dios. Ahora, hay hombres, en el tiempo de antes, hombres guerreros con el pelo largo, los orientales, los chinos, por ejemplo, con el pelo largo hecho trenzas, y hombres de verdad. Pero eso es que es cultura. Nuestros hermanos otavaleños, correcto, en Ecuador. Otavalo no está lleno de homosexuales, no, son hombres, pero tienen el pelo largo. Esa es una costumbre. Córtate el pelo porque estás en contra de la palabra del Señor. La naturaleza juzga. Es impresionante esto, hermanos. Ok. Versículo 16. Con todo eso, después que Pablo menciona todo lo que menciona, lo que él ha hecho ver, dice, con todo eso, si alguno quiere ser peleón, o quiere contender, o quiere discutir al respecto, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. O sea, nosotros no tenemos la costumbre esa de que poner el velo, no tenemos esa costumbre nosotros, ni las iglesias de Dios tampoco. Pero si quieren ustedes ponerse, pónganse, y si no, no se... En otras palabras, Pablo le deja a la libertad, quieren hacerlo. ¿Quieres parecerte una prostituta? Parécete, rápate la cabeza. Y quieres que los hombres te falten el respeto, hazlo. Pero quieres ser una mujer casta, que honres a tu esposo, entonces cúbrete, porque así es la costumbre. Y todos lo observan de esa manera, porque había un problema, repito, había un problema. Las mujeres gobernaban ese lugar. Y la mujer liberal era la que gobernaba ese lugar. Y era aplaudido, era aplaudido. Bien, he explicado paso a paso todo, para que vean ustedes que no existe ningún... Y ahora otra cosa, no hay en ninguno de estos versículos, no existe que Pablo diga pecado. No hay como tal, como pecado, sino hace referencia a la sujeción en la línea de autoridad. De eso es lo que está hablando, en todo contexto. Bien, ahora, para cerrar. Costumbres sociales o mandamientos divinos. Para todos aquellos que de pronto están diciendo lo que están escuchando, o aquí mismo de pronto, allá también de pronto, pastor, en eso no estoy de acuerdo con usted. Porque si la Biblia dice, hay que hacerlo. Bueno, ¿quieren cubrirse la cabeza las mujeres? Cúbranse, pero demuéstrenlo con su actitud, también siendo sujetas a sus esposos. ¿Está bien? Pero hermanos amados, hay en la Biblia otros mandamientos que son mandamientos directos que no se cumple en la iglesia, y de eso no se dice nada. Por ejemplo, el ósculo santo en la mejilla. Y eso no es solamente para las mujeres, sino también para los varones. Mira esto. La Biblia dice, Romanos 16, 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La Biblia dice, primera de Pedro 5, 14, saludaos unos a otros con ósculo santo. Primera de Corintios 16, 20, saludaos unos a otros con ósculo santo. Es mandamiento. Romanos 16, 16, saludaos unos a otros con ósculo santo. Primera de Tesalonicenses 5, 26, saludaos a todos los hermanos con ósculo santo. Y hago una pregunta. ¿Por qué razón hoy por hoy no se cumple ese mandamiento? Ese sí es un mandamiento. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Sabes qué es ósculo santo? Un beso en la mejilla entre varones. Una vez estaba saludando yo aquí en la iglesia, hermano, abraza, dale un beso a las hermanas, un beso. Y cuando regreso, ahí estaba Panchito. Y un beso a Panchito. Sentí las barbas polacas en mí. Jehová reprenda al diablo, sí. ¿Qué pasaría si empezamos nosotros a saludarnos aquí con un beso en la mejilla a los varones? Imagínate, nos encontramos, yo me encuentro con Ángel en el banco, ¿sí? Y viene, y no es solamente un beso, ¿qué crees que dirán? Uy, no, estos son LGTBQ. ¿Te das cuenta? Ahora, pero existen culturas donde se saludan, en Argentina, por ejemplo. Uruguay, los varones, Italia, sí, España, tú estuviste ahí, este vino bien besado.
¿Te das cuenta? Entonces, ahora, imagínate tú te vas a Italia, llegas allá y cuando vas a llegar y te dan beso en la mejilla, ¿cómo te vas a sentir tú? Uy, no sentir, hermano, barbas aquí. No, hermano. Espera tantito, yo paso, porque en mi cultura no, eso no es así. Pero por causa del Evangelio, ven, te voy a besar. Porque te quiero predicar el Evangelio. ¿Entiendes eso? Ahora, ¿por qué razón no se hace eso? Los que dicen el velo, entonces a besarse entre varones, pues. Ok, es costumbre, ¿no es cierto que sí? En el tiempo antiguo, Jacob besó a su padre, Esaú besó a Jacob, José besó a sus hermanos, Jacob besó a los hijos, Aarón besó a Moisés, Moisés besó a Jetro, David a Jonathan, el padre besó al hijo pródigo, los ancianos de Mileto besaron a Pablo. Está ahí la evidencia. ¿Y por qué razón no se hace? Nadie predica de eso. ¿Sabes por qué? Porque existe detrás de este velo, existe un problema. Pero no vamos a hablar de ese problema, sí, al final le voy a decir el problema. Segunda costumbre. Costumbre y mandamiento. Lean conmigo. Juan capítulo 13, verso 14. Eso es mandamiento. Ojo con esto, es mandamiento. Y del mismo Cristo de la gloria. Dice la palabra. Versículo 14 del capítulo 13. Aquí vamos, dice esto. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces hay un mandamiento de lavarnos los pies los unos a los otros. Ok, aquellos que defienden el velo, por favor, laven los pies los unos a los otros. Y no en la iglesia. Cuando viene, ¿cuál era la costumbre en los orientales? Venían caminando con los pies llenos de polvo, llegaban a la casa, la dueña de la casa, el dueño de la casa, sacaba un lebrillo y lavaba los pies al forastero, cualquiera que sea. Y Cristo dice, hey, lávense los pies unos a otros. ¿Y por qué razón eso en la iglesia no se hace? Porque es un mandamiento también. ¿Por qué? ¿Por qué razón? El libro de Timoteo 5:10 dice esto, recomendación a las viudas, para poder ayudarle a una viuda, tiene que esa viuda haber lavado los pies de los santos. Tiene que lavar los pies de los santos. En el Antiguo Testamento era costumbre, en el Nuevo Testamento hay mandamiento. Cristo Jesús dio el ejemplo, dice, hagan eso ustedes. ¿Y por qué razón eso no se hace? Pero es que el velo sí. Y acá sí es claro, háganlo ustedes también. Así como yo le he dado el ejemplo, ustedes también háganlo. Y entonces, ¿en qué quedamos? Ustedes han visto aquellas iglesias donde están las mujeres con el velo sobre la cabeza, han visto ustedes ahí los hombres dándose besos en la mejilla y también lavando los pies. ¿Por qué no cumplen el resto? A esto lo que dice la palabra, ustedes son hipócritas y fariseos, coláis al mosquito y te tragáis el camello. En otras palabras, te fijas en algo. ¿Y sabes por qué razón hacen el tema del velo a las mujeres? Porque es el machismo tratando de aplastar a la mujer, señalarle, marcarle a la mujer en los lugares donde la costumbre no es para nosotros de esa manera. Porque la mujer con el velo, ¿cómo se siente la mujer con el velo? Se saca el velo, coloca el velo, humilde. Saca el velo, ay, 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 Dios mío. Ok. Escucha esto, 1 Timoteo 2:8, dice la Biblia, oren ustedes varones con las manos levantadas. ¿Por qué no hacen eso? Es un mandamiento. Dice esto, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Nos manda a orar, ¿cómo tenemos que orar los hombres? Levantando las manos. ¿Y por qué no hacen eso? Es mandamiento. Recuerda, mi amado hermano, un versículo no es verdad. La suma de su palabra es verdad. ¿Es la palabra de Dios? Sí es la palabra de Dios. Pero recuerda que dice la Biblia, procura presentarte delante de Dios como obrero
aprobado que uses bien la palabra de verdad. Porque si vamos allí, hermano, hay que hacer todo eso. ¿Qué otra cosa más? Ay, 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 aquí viene otra cosa. Lucas 22:35. Esto les va a sonar durísimo a ustedes, hermano. Este también es mandamiento del mismo Cristo de la gloria. Así que, mis amados hermanos, a partir de mañana todo el mundo se va a armar. Escucha esto, dice Lucas 22:35, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Verso 36, y le dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Es un mandamiento. Así que varones, vendan su abrigo, vendan su camisa, vendan todo eso y cómprense una espada. Tienen que andar con la espada en el cinto, porque eso dice Cristo. A todos los predicadores con espada. Si queremos ser bíblicos, entonces aquí tienen. ¿Por qué razón no hacen eso? Los que dicen el velo, el velo, el velo, el velo. ¿Te das cuenta? Ok. Dice Pablo a Timoteo, Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. Oye, aquí Pablo manda a tomar vino. Entonces, ¿por qué no tomamos vino? Todo aquel que esté enfermo, tome vino. Y tome vino hasta que ya no se acuerde de la enfermedad. Si queremos ser literalmente, hermano, por eso dice la palabra, bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo, ¿en qué? En la palabra. Porque muchos quieren, dice, acá está, nosotros somos bíblicos. Bueno, sean bíblicos pues entonces. Beban vino. Ahora, mira esto, 1 Tesalonicenses 5:27. Hay bastantes cosas en la Biblia que aquellos que defienden ciertas cosas han obviado muchas. Hay mucho en la Escritura. Pero lee 1 Tesalonicenses 5:27. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de los Tesalónicas. Verás, y esta es una orden delante de Dios, bajo juramento. Dice, os conjuro por el Señor. ¿Sabes qué significa os conjuro? Les ordeno bajo juramento. En otras palabras, delante de Dios les pongo a ustedes que tienen que hacer esto. ¿Qué cosa? Que esta carta, ¿cuál carta? La primera de Tesalonicenses, se lea a todos los santos hermanos. Hermano, este es un mandamiento. ¿Y qué deben hacer en la iglesia entonces? Leer la carta completa en la reunión de culto. ¿Por qué razón no se cumple eso? Y verás que dice, os conjuro por el Señor, bajo juramento, que toda la carta de primera de Tesalonicenses lean en la congregación, todos puestos de pie, y lean esa carta delante de los hermanos y con los hermanos. Es un mandamiento. Nosotros, mira, por eso es que existen religiones y sectas, porque toman un texto, al no entender en contexto, ¿sabes qué hacen? Una religión. Y organizan una iglesia y dicen, nosotros somos bíblicos porque la Biblia dice aquí y nosotros hacemos lo que la Biblia dice. Qué importante es conocer la Escritura, pero en todo su contexto, hermanos amados. Por lo tanto, conclusión, cerremos esto de aquí. Hay mucho más que puedo mostrarle para que se den cuenta, pero para muestro un botón ya. Para concluir, recordemos que el pasaje no nos dice que el velo es para todas las mujeres. Solamente es para ¿quiénes? Para las casadas. Pero aquellos que hablan del velo y defienden del velo, hacen hasta las niñas pequeñitas están en la iglesia sudando con el velo encima. Pero la Biblia es bien clara, las casadas, las solteras no. Ahí está el error. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Punto número 2. Tampoco dice así dice el Señor, más bien hace en todo tiempo referencia a la costumbre de Corinto. No hay que Pablo diga así dice el Señor. Recuerda que Pablo dice, esto que mando, lo mando yo, no el Señor. No dice eso.
Tampoco dice, esto que le digo no lo mando yo, sino el Señor. No, dice, ustedes mismos decidan. Ustedes mismos juzguen, la naturaleza nos aconseja que hagan esto. Ustedes decidan, mujeres. ¿Entiendes? No existe esa fuerza de mandamiento. El lenguaje, en tercer lugar, el lenguaje que Pablo usa y los textos que hemos expuesto claramente indican que el uso del velo fue una costumbre y que esta costumbre era la manera en que las esposas mostraban sujeción a su cabeza, que es el marido. Por lo tanto, los que están enseñando que el velo de las mujeres es un mandamiento de Dios para todos los tiempos, deben analizar y responder algunas preguntas exegéticas y de sentido común. ¿Cuáles preguntas? Número 1, ¿por qué en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 9, donde el apóstol Pablo habla del atavío femenino, no menciona nada del velo? Las mujeres deben vestirse de esta manera. Y ahí hace la forma, qué vestidos lujosos, pero no menciona del velo. No hace mención del velo. Ahí debería estar. Porque si está la falda, si está esto, si está aquello, si está lo otro, debe estar el velo también. Pero no está. Pregunta número 2. Si el velo es un mandamiento para la iglesia de todos los tiempos, ¿por qué el apóstol Pedro, por otro lado, no lo menciona en 1 de Pedro capítulo 3, verso 1 al 6, donde se habla una vez más el atavío de mujeres? Ni Pablo ni Pedro menciona que las mujeres de la congregación deben usar velo. No hay mandamiento. Por lo tanto, ¿qué es? Una costumbre de Corinto en contexto del templo de Afrodita y las prostitutas sagradas para hacer diferencia de la mujer que honra y respeta a su marido. Eso es todo. Pero como nota final, para que todos mis hermanos y amigos que nos están escuchando tengan bien claro nuestra posición como Miles Internacional. Si una hermana quiere ponerse un velo o cualquier otra prenda sobre su cabeza cuando está en el culto, puede hacerlo. No tiene nada de malo, pero no debe decir y juzgar a quienes no lo hacen, porque no es un mandamiento del Señor para la iglesia del Señor. No lo es. Y lo hemos visto y lo hemos leído. Ahora, la iglesia del Señor, como la esposa de Cristo, debe oír el mandamiento de su esposo a la iglesia conforme lo que el esposo dice. ¿Y qué es lo que dice que debe hacer la iglesia como esposa a la cabeza que es Cristo? Dice, así como las casadas están sujetas a su marido, la iglesia del Señor también debe estar sujeta a su esposo. ¿Qué es lo que pide entonces Dios, el Cristo de la gloria como esposo a su esposa? ¿Que se ponga un velo? No, sino que sujeción. ¿Eso qué significa sujeción? Señor, sí Señor. Si su palabra dice eso, que así sea. Si usted me dice a mí que me ha lavado con su preciosa sangre y ha pagado y yo no he hecho nada y todo lo ha hecho usted, que así sea, Señor. Si usted me dice que yo nunca le amé a usted primero, sino que usted me amó a mí primero y luego yo le amé a usted, así es, Señor. ¿Entiendes? Sujeción a la palabra del Señor. Pero este tipo de cosas lo único que hace es dividir y hacer que las mujeres que tienen el velo, imagínate, aquí está Aide con el velo. Y acá está mi hermana Anita sin velo. Entonces, automáticamente Aide adentro de sí dice, yo soy más santa que Ana. Porque yo sí estoy cubierta y los ángeles están a mi lado, pero al lado de Ana no hay ángel, solo el ángel negro. Él se llama Ángel, apellido negro. Entonces, mire,
Eso hace que falsamente las mujeres crean que están agradando a Dios, pero cuando ni siquiera hacen caso a sus esposos, ni siquiera leen la escritura, ni siquiera conocen la palabra, no, solamente con el velo en la cabeza. Así como la mujer que hoy por hoy habla en lenguas, dice que habla en lenguas, ya está, es una mujer santa. No, señor. Este tema de las lenguas también lo voy a compartir. Así que, mis amados hermanos, ha quedado claro. ¿El velo es un mandamiento o es una costumbre? Costumbre. Y no hemos torcido la escritura, sino solamente hemos ido leyendo pasito a pasito y mostrándole para todos vosotros. Gracias a Dios por ese tiempo. Pónganse de pie, por favor. Hermanos, bendiciones a todos vosotros. Ahí puestos de pie.